Más allá, mientras un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche se corsó, tu palabra, todopoderoso Señor, bajó del cielo. La tua parola onnipotente, oh Signore, si lanciò dal cielo, dai troni regali, De los tronos reales a la historia de la storia humanidad. dell'umanità. In questo modo El libro de la sabiduría recuerda la palabra de Dios, el Adonai, el Logos eterno de Dios, que creó todas las cosas y se manifestó en el don de la ley y en la vida de los profetas. nel dono della legge e nella vita dei profeti. Ed ha parlato in pienezza Y habló en su plenitud en Jesús, en Jesucristo, el Verbo hecho carne. Verbo fatto carne in questa terra. La stessa parola di vita La misma palabra de vida continua a sigue resonando en la nella iglesia vita y della en cada Chiesa creyente. e nel cuore di ogni credente. Oggi siamo qui Hoy estamos aquí para insieme escuchar los ecos y la eficacia de esta palabra, que ha resonado extraordinariamente en la vida del che ha siervo de Dios. risuonato in modo straordinariamente espressivo, expressis verbis, nella vita della serva di Dio Luisa Jacques, Luisa María Della Trinità, conduciéndola a la tierra donde el Verbo eterno de Dios dove tomó il Verbo carne eterno humana. di Dio ha assunto la carne umana. La noche mencionada en el libro de la sabiduría recuerda la noche del 13 al 14 de febrero de 1926, cuyo centenario se cumple hoy, cuando Luisa sintió una presencia misteriosa decisiva para Quando Luisa Jacques avvertì una presenza misteriosa che fu decisiva per farla uscire de una profunda oscuridad existencial. Una calurosa bienvenida a todos los aquí presentes y a todos aquellos y a todos los que estáis en línea desde hace más, queridos amigos de la sierva de Dios, María de la Trinidad. Carissimi amici della serva di Dio, Maria della Trinità. Los discursos que escucharemos hoy nos ayudarán a conocer más profundamente los muchos aspectos del viaje humano y teología espiritual de Luisa. Desde seguimos primero un breve vídeo del Christian Media Centre sobre la vida de la sierva de Dian Gakimotin Kerisoukulus Sion Elias. Seguiamo un breve video a cura del Christian Media Center sulla vita della serva di Dio, Maria della Trinità. Dios María de la Trinidad. Vidas consumidas en silencio, lejos de los focos, iluminan a la Iglesia con una luz profunda. Jerusalén, corazón de Tierra Santa. Aquella luz tenía el nombre de Sor María de la Trinidad. Louis Jacques nació el 26 de abril de 1901 en Sudáfrica, donde su padre era pastor misionero protestante. Su madre falleció al dar a luz. Luisa fue criada por una tía en Suiza, patria familiar, dotada de carácter fuerte y recto. Luisa tenía una salud extremadamente frágil. Las pruebas de la vida la llevaron a una profunda noche espiritual, hasta pronunciar amargamente "God is not there". Pero fue aquella noche cuando una luz iluminó su desesperación. Dios la visitó y comenzó a atraerla con lazos de amor. Durante un paseo, un amigo calvinista le habló de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Este testimonio despertó en ella un ardiente deseo de recibir la Eucaristía. Este deseo la llevó a la Iglesia Católica. Luisa fue bautizada el 19 de marzo de 1928, comenzando una nueva vida centrada en Cristo. La noche de su conversión, Luisa percibió una monja vestida de marrón oscuro, con un cordón alrededor de la cintura. Sintió una atracción irresistible hacia el claustro. Tras años de discernimiento, en 1938 cruzó el umbral del monasterio de las Clarisas de Jerusalén. Allí, como hermana María de la Trinidad, encontró el refugio donde Dios la esperaba.
El teólogo Hans Urs von Balthasar ha destacado los rasgos centrales de su espiritualidad: la escucha interior de la voz del Señor, la libertad ante la voluntad de Dios y el voto de víctima vivido como totale disponibilidad eucarística. El 8 de diciembre de 1941 hizo este voto: imitación de la vida de Cristo en la Eucaristía. Una vida de silencio, inmolación y amor. Su experiencia espiritual fue recogida en *coloquio interiore *, fruto de la escucha de la voz de Jesús que la guiaba en su vida cotidiana, servicio y caridad fraterna. El Señor invita a todas las almas a aprender a escuchar, pues en el silencio se aprende a amar como Él amó. Sor María de la Trinidad falleció de fiebre tifoidea el 25 de junio de 1942, a los 41 años. El 30 de abril de 2025 se abrió oficialmente su causa de beatificación en Jerusalén. Para mí el libro *, Una vida oculta pero luminosa *, sigue hablando a la Iglesia de hoy. De la muerte. Algunas notas técnicas. El Centro Cristiano de Medios de Comunicación ofrece streaming y traducciones en 5 idiomas, además de italiano, inglés, francés, español, portugués y árabe. Los asistentes al auditorio pueden conectarse a los canales del Christian Media Center usando auriculares en caso de necesidad. La grabación de toda la jornada permanecerá disponible en los canales del Christian Media Center. Se ha instalado una exposición en el atrio de la Curia. Un retrato de María de la Trinidad, realizado por los jóvenes de la Compañía dei Piloschi di San Pier Giorgio Frassati, de San Benedetto del Tronto. La exposición podrá visitarse hasta el 6 de marzo. Estamos invitados a visitarla antes del saludo inaugural del Reverendísimo Padre Custodio Francisco, a quien agradecemos que nos honre con su presencia. Escuchemos ahora el himno interpretado por el coro Magnificat y compuesto por el maestro Fra Corrado Sica, que lo presenta brevemente. Maestro Fray Corrado de Sica. Buenos días a todos. Quiero dar las gracias al siervo de Dios María de la Trinidad por darme la oportunidad de desarrollarme a través de su espiritualidad y su vida. Y así, esta búsqueda del Señor y su camino hacia la santidad. El pasaje que quería presentar, con la ayuda del Padre Ulises, hace un camino sencillo para que permanezca en la mente de quienes cantan la experiencia de María, de la Trinidad, sintiendo la semillita. Así lo hemos titulado para que cada uno de nosotros pueda ser. Se divide en estribillo. Una pequeña semilla de los escritos del siervo de Dios dice precisamente eso. Sí, mi pequeña semilla plantada en Jerusalén, para dar fruto en mi iglesia. Así hemos estructurado esta primera parte. Sentiré la chiarezza de los elementos porque tendrán similitudes. Jerusalén tendrá una pequeña subida como estamos un poco más alto aquí. En comparación con otras ciudades, por eso lo hemos considerado. En lugar de las estrofas, come abbiamo detto, sono divisi in 4, ma all'interno hanno la propria divisione in 2. La primera parte, la acción de las personas, la Trinidad y la acción de la Trinidad misma. Cuando la invocamos, la segunda parte es el resultado de esta acción de las personas individuales de la Trinidad. En una nueva perspectiva de nuestras vidas, ¿de dónde nos inspiramos? De una oración de su eminencia el cardenal Pizzaballa, que escribió en 2016. Y de ahí tomamos el hilo, y lo estructuramos de la siguiente manera. La primera parte,
Podemos decir que los elementos clave relativos a esta estrofa son las características del servicio, el Padre que guía y revela el carácter de la verdad, Hijo que atrae. Por eso en la Eucaristía nos hace mansos e imitadores de la Eucaristía. El Espíritu Santo nos une en el amor y realiza la unidad de la Iglesia. Lo que tanto deseaba la sierva de Dios nos lo concede la Trinidad. Cuando pedimos alabar su nombre y hacerlo nuestro. Petición a Dios para algo bello en nuestra vida puede suceder y ser atestiguada en el mundo a través de nuestra vida cotidiana. Gracias a todos. Ahora, Reverendísimo Padre Francisco, le agradecemos su presencia. El vídeo del himno anterior. Perdón, sí. Señor Piccolo. Sí. Estaba mirando hacia Jerusalén. Eso. Le traigo todo lo mío. Iglesia. Padre destinado para la tarde, según su santa voluntad. Repasar las palabras. Quien dice, dará. Mérito. Señor pequeño, siempre. Gran líder en la tierra, dice Salem. Traed a todos a mi iglesia. Jesús en la Eucaristía. Entonces, dilo con tu voz. Gritar, volver, místicos. Señor pequeña semilla. Que adoro en la tierra de Jerusalén. Tráeme todo a mi iglesia. Espíritu fuente de la iglesia. Unid a todos en amor. Levántate fin. Y ayer. El Señor semillita quien sembró en la tierra. En cielo solemne, tráeme fruto de mí. Iglesia. Finisce così. Ieri. Inconcebible. Te suplicamos seas alabado, reconocido por nosotros. Usted. Para siempre. Señor semillita.
Lo traigo a la tierra de Jerusalén para... Traed a todos a mi iglesia. Buenos días a todos, bienvenido. Antes de leer mi saludo, quería agradecer a Corrado por este himno y tal vez escucharlo de nuevo. Tal vez incluso con el texto delante que credo sia anche molto rico. Y entrando en el hall. Tuve que hacerlo. Conocí a Roberto Poretti, quien me recordó cómo llegué un poco en contacto con este siervo de Dios. La primera ocasión fue hace muchos años, por la reimpresión en italiano de la conversación interior, que yo no conocía. Y para esa ocasión también estuve en la editorial Edizioni y Terra Santa de Milán. El padre Claudio Bottini visitó y celebró una reunión en las Clarisas de Milán. Me encantó la belleza de la figura y la capacidad comunicativa de Claudio Bottini. Ho soggiornato molto edificante, e poi, dopo alcuni anni, Roberto de Suiza apparve inaspettatamente da Lugano con una storia personale. Voleva tradurre i testi e fare una edición crítica y completa de la vida espiritual de Sor María de la Trinidad. Francés, esta es otra gran obra que puedes encontrar aquí. Y me impresionó Simo por su empeño en dar a conocer esta figura. Roberto, me impresionó su determinación por dar a conocer esta figura. Deseaba y desea que sea significativa para la vida de otras personas. También para el mundo francófono. Llego a leer mi saludo inicial que quizás de más interés. Queridos hermanos, queridas hermanas, reverendísimas excelencias, clarisas de Jerusalén e Italia, que el Señor os dé su paz, con sincera alegría y gratitud en nuestros corazones. Abramos este día dedicado a Sierva de Dios Sor María de la Trinidad, en el aniversario de la noche de su conversión entre el 13 y 14 de febrero de hace 100 años. Una noche en la que la gracia encontró espacio y una vida se transformó. La gracia sola no basta, lo sabemos. Necesitamos una vida que acoja esta gracia, se deje transformar y se deje hacer. De esta gracia, es la primera vez que se nos da la oportunidad de acercarnos a su herencia espiritual de manera tan amplia. Aquí, en presencia de tantos conectados de diferentes partes del mundo, una señal que no podemos ignorar. Su testimonio sigue hablando más allá de las fronteras. Jerusalén, e incluso más allá de los límites de la familia franciscana. Es el signo de que la santidad, cuando es auténtica, no se desvanece con el tiempo, sino que sigue generando vida. El encuentro con hombres y mujeres cambiados por la santidad. La santidad genera vida, quizás no durante existencia terrena.
También hay santos que lo documentan y atestiguan. Cuando es santidad auténtica, sigue siendo generativa. Este centenario, de la muerte de San Francisco 1226-2026, lo vivimos como familia franciscana. Creo que no es solo coincidencia, sino un recordatorio. Es como si el Espíritu nos invitara a contemplar, a la luz del carisma franciscano, el viaje de esta hermana que supo encarnar este carisma con fidelidad y originalidad, en la sencilla textura de la vida cotidiana. ¿Cuál es el secreto que permite a algunos vivir para cruzar los siglos? ¿Se renuevan continuamente? ¿Qué haces? ¿Qué impulsa a una persona a seguir hablando, inspirando, cambiando, dejando un rastro de luz incluso después de su muerte? La respuesta no está en lo extraordinario, sino en lo ordinario. No en el éxito humano, sino en la docilidad al Espíritu. No en hacer grandes cosas, sino en dejar que Dios las haga. Incluso en lo pequeño de nuestras vidas. Y San Francisco, y añadiría Santa Clara, lo entendieron bien. Francisco, al exhortar a los hermanos y a quienes se dirigen a esta conferencia, escuchamos sus palabras dirigidas también a nosotros. No basta con enumerar las virtudes de los santos, sino imitarlas. En las notas de Sor María de la Trinidad, la voz interior lo expresa con palabras claras. Cito: Deseo. Desearía que, al morir, pudiéramos decir, es Jesús quien habla. Era una santa. Lo hacía todo muy bien. Esta perfección de la vida cotidiana es la santidad que te pido. Nada más. Y en esta obra tendréis más que mi ayuda. Yo la obraré en vosotros. Lo deseo para ti y para cada una de tus hermanas. Santidad implica inmersión plena en la vida cotidiana, vivida con amor, verdad y responsabilidad, no evasión de la realidad. Y de nuevo dice el Señor en su conversación con Sor María de la Trinidad: los santos han atraído muchas almas a mi iglesia con el resplandor de su santidad. No puedes, eso no importa, dámelo todo. Ciò non importa. Dammi tutto. Io mi servo di quello che mi dai. Con lo que me das, atraigo muchas almas a mi iglesia. No se nos pide ser héroes o para lograr cosas extraordinarias, sin darnos reservas. Dame todo. Y me viene a la mente una cita de Benedicto XVI. Cristo pide todo, pero no te lleves nada. No nos pide que resplandezcamos. El brillo de la santidad reside en entregarnos totalmente al Señor. Su espiritualidad es entrega confiada, humildad concreta, cooperación con la gracia. Y así se lo dice Jesús. Otra cita: la santidad consiste en dejarme habitar en ti.
Yo mismo la realizo en vosotros. Consiste en darme vuestra humanidad, para que vuelva a vivir entre vosotros. Y aún otra cita, todas las almas podrían alcanzar rápidamente la plenitud de su santidad, si me dejan actuar sin resistencia. El verdadero obstáculo para la santidad no es la fragilidad. Solemos objetar que no podemos llegar a ser santos porque somos frágiles, porque no son como San Francisco ni como la sierva de Dios. María de la Trinidad, no soy como la serva di Dio, no me ha dado estos dones, estas características, estas capacidades. La coartada es que los santos son inalcanzables por dones y gracias especiales. Temperamento, personalidad especial, es el verdadero obstáculo a la santidad, no nuestra fragilidad. Y como estamos hechos, también nuestro carácter y temperamento. Y ese es también el verdadero obstáculo para la santidad. Es la resistencia. No es la limitación, sino el egoísmo. No es la pobreza espiritual, sino la falta de confianza en el Señor. Aquel que hace nuevas todas las cosas y por tanto puede hacerme nuevo a mí también. Por eso no estamos hoy aquí solo para profundizar en textos o recordar una figura del pasado. Estamos aquí para ser interrogados, para ser la gran palabra. Para convertir, permitir que el Espíritu realice en nosotros lo que realizó en ella. Desde el principio, agradezco a los oradores competentes y apasionados que nos acompañarán en este viaje de estudio y testimonio. Un agradecimiento especial a Frau Lisa Izaza, vicepostulador por el valioso y fiel servicio que prestan con pasión, competencia y dedicación. Y gracias a todos los que estáis aquí con vuestra presencia y atención. Y gracias a los que se conectan por vídeo. Sabemos que la distancia no disminuye la comunión, cuando el deseo es caminar juntos. Un pensamiento agradecido va a Tierra Santa, que ha apoyado financieramente esta conferencia, rendere posible un momento que sirve no solo la memoria sino de la vida de la Iglesia. El deseo con el que inicio este día es que no quede más conocimiento, sino un paso adelante en nuestro camino de fe, que salgamos de esta reunión, de este día, no solo mejor informados, sabemos algo más, pero más dóciles, más dispuestos, más deseosos de santidad. Quizás, capaces de abandonarnos a su gracia. Confiemos este día a la intercesión del siervo de Dios, Hermana María de la Trinidad, y a la protección de San Francisco y Santa Clara. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Damos gracias, Padre Francisco, y ahora saludos de su beatitud el Patriarca Pierbattista Pizzaballa. Escuchemos. Patriarca Pierbattista Pizzaballa, ascoltiamo. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor os dé la paz. Siento no estar presente en esta conferencia sobre María, de la Trinità, que vivió y murió en Jerusalén.
Una mujer interesante que vivió una vida intensa, dificultades, penas y soledad. El título del día, Una luz en la noche, es también muy significativo. Su salud siempre fue muy frágil. Por eso también murió joven, espiritualmente muy fuerte, siempre en búsqueda de una vida auténtica, verdadera, sólida y fuerte. Entonces, también en esta búsqueda di autenticità, anche una notte profonda dove anche la sua fiducia, sua relazione con Dios è stata questionata in maniera muy fuertemente, hasta el punto de decir, Dios no está allí, Dios no es necesario en mi vida. Aquí, sin embargo, incluso dentro de esta larga noche experimentó una noche espiritual. Poco a poco, una luz se abrió paso. La conquistó cada vez con más fuerza. Y aquí, en Jerusalén, se forjó una relación íntima y profunda. Y en la conversación interior tenemos un maravilloso testimonio de cómo desde la noche oscura vinieron a encontrarse en la persona, en la figura de Cristo. Esta intimidad y profundidad de la fe que solo unas pocas personas han sido capaces de conocer y experimentar a lo largo de la vida. Su testimonio es muy importante para nosotros, Iglesia en Jerusalén, y para el mundo entero. Por supuesto, nosotros también hemos vivido más de una vez, y quizás seguimos viviendo una larga noche, y donde a veces incluso nuestra fe se ve amenazada. Sin embargo, plantea muchas preguntas y esta noche, a nuestra fe. La figura de María de la Trinidad puede ayudarnos a no dejar de buscar y a saber esperar y buscar. Los signos de luz presentes aquí, en nuestra iglesia, en nuestra tierra, a pesar de todo. Ahí. Y mi deseo es que con esta conferencia demos a conocer esta importante figura. Hace poco más de un año, hace poco menos de un año, el proceso diocesano para su canonización. Y durante estos meses la figura de esta mujer sale más a la luz. Luz y mayor claridad. Es muy interesante y fascinante. Y debo decir que este proceso había comenzado con cierta perplejidad. Después de tantos años, a quien corresponda. Pero tuvimos que darnos cuenta de que la obra de Dios está siempre sobre nosotros. Y hay tantas personas en el mundo, incluso la Iglesia en el mundo, que se han interesado e insistido y quieren iniciar este proceso. De este proceso, que avanzará rápidamente y concluirá pronto. Deseo que, después de este día, se publiquen las actas para que el mundo conozca a esta figura extraordinaria que en Jerusalén dejó huella y a quien queremos traer de Jerusalén la luz que encontró en su noche. A las muchas noches del mundo, de Jerusalén al mundo entero. Open yourself to a gesture of solidarity and support the mission of the Custody of the Holy Land. The Christian Media Center spreads the good news of Jesus by making known to the world the spirituality of the holy places and the lives of the Christians who live here. Your contribution will help us bring the proclamation of the risen Lord, the most urgent of all, to men and women of every language and nation. To help us concretely, open the QR code. Your choice makes a difference.